Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, a este programa número 235 de la escóbula de la brújula. Comenzamos en este momento un viaje de muerte que nos va a tener entretenidos un ratito con un montón de preguntas que voy a ir haciendo. Por ejemplo, Marcos Carrasco, ¿hay mucha relación entre arte y muerte? Bueno, yo diría que casi toda, ¿no? Porque de la misma manera que hay con la vida, también lo hay con la muerte. Es decir, y además, a modo de tema para pintar, y luego también que muchos artistas, desgraciadamente, también han optado por la vía de, oye, que me quito la vida. Y no es a pesar de que estaban locos que hacían esa buena obra de arte, sino, bueno, que todo tiene su explicación. Ya lo iremos viendo. David Sentinella, te hago una pregunta parecida, pero no igual. ¿Hay mucha relación entre museos y muerte? Bueno, hay museos de todo. Claro. Hay museos de utensilios, hay museos de cuadros, de arte y también de muertos, que los hay y los veremos. Me estáis dando un canguelo hoy. Juan Ignacio Cuesta, tengo una pregunta especial para ti. Vas a hablar de una obra de teatro, Marat Sade, pero ¿sabrías decirme el nombre completo de esa obra de teatro, el título completo? Uy, en alemán es muy difícil de pronunciar. Siempre se la ha conocido como Marat Sade, pero su obra, el título en alemán, ahora si quieres intento pronunciarlo, pero vamos, es larguísimo. Bueno, y creo que ¿Suben Sturgenbachen? Yo lo tengo apuntado en castellano, si luego Maese se atreve a decirlo en alemán, tendrá mucho mérito. Jesús Callejo pregunta, ¿por qué has traído esta bebida, esta comida hoy para hablar de muerte? Porque si la habéis probado, veréis que solo puede quedar uno, como los inmortales. Y porque la gastronomía está muy relacionada también con lo funerario y con los velatorios. No en vano, hay un famoso refrán que dice, el muerto al hoyo y el vivo Al bollo. Exactamente. Ya, bueno, vamos a ver si vamos al bollo o cómo acabamos hoy. Me está dando mucho miedo lo que vamos a vivir hoy aquí en la escóbula de la brújula. Saludos de quien nos habla, de Fran Izuzquiza, Carlos Higuera, a los mandos técnicos, llevando este viaje que no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Hoy, en la escóbula, viajamos a Moribundia. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Este museo está pelín oscuro. Un poco tétrico esto, Jesús. Me está dando un poco de miedo. Ya te dije que no apagaras la luz. Ya. Te empeñas. Sí. Ya sé que es muy cara la factura, pero... No, me gusta meterme en el papel en el que tengo que entrar, pero esto me está dando bastante miedo. Y nos presentas al guía, por favor. Es que está muy serio. Está muy serio y no me extraña, porque ya sabe un poco lo que se imagina. Nos conoce de sobra, Sí. Es un buen amigo, estamos hablando de Pedro Ortega, una de esas personas que se implica de hoz y de coz en aquello que investiga, y director, junto con Belén Doblas, de una revista que ya es un tótem, que ya para mí es una de esas revistas de referencia, Mistérica Ars Secreta. Yo creo que el título lo dice todo. Y uno de los números, precisamente, son monográficos, uno de los números lo dedicó al Imperio de la Muerte desde todos los puntos posibles. Es verdad que el suyo es más el artístico. Es una persona muy involucrada con esos temas fronterizos con la ciencia, como nos gusta llamarlos a nosotros, y que tiene un gusto estético encomiable. Se ve en la revista, se ve en el detalle que pone en las cosas que hace, y qué decir de él cuando he compartido varios viajes buscando precisamente esos lugares mágicos donde hay de todo, donde la vida y la muerte se conjugan. Y no hay nada mejor para apreciar la vida que estar en los lugares donde ha habido muerte, en cementerios y en museos. A ver. Pedro Ortega es una de esas personas que es un lujo con el que se engalana la escóbula de la brújula al tenerle hoy aquí con nosotros. Me estoy poniendo un poco colorado. Muchísimas gracias, de verdad, de volver a la escóbula de la brújula. Es todo un placer y, bueno, pues que ese pedacito de trabajo que hacemos en
mistérica, pues se vea reflejado en un programa como La Escóbula, pues es todo un honor. Y estar aquí, pues bueno, pues hoy vamos a charlar y a comentar algunas cosas, quizá desde mi punto de vista, quizá las más artísticas, pero todas ellas relacionadas con este mundo de la muerte. Está poniendo voz. Ay, qué voz. Me está dando un poco de canguelo. Le podéis leer a Pedro Ortega en Mistérica Ars Secreta, le podéis escuchar también en Mistérica, el programa de radio que emite en M21 Radio, la emisora del Ayuntamiento de Madrid. Con este guía de excepción, ahora sí, vamos a ver qué nos espera ahí dentro. Nos hemos parado delante del primer cuadro de este paseo. Es un cuadro impresionante, es un cuadro realmente llamativo. No tanto, bueno, sí, por lo colorido iba a decir, aunque predomina el negro, como no podía ser de otra manera. Estoy hablando del cuadro del entierro del señor de Orgaz. ¿Por qué nos hemos parado en este cuadro para empezar el viaje, Pedro? Es el cuadro que abre, como bien decía Jesús, el número 12 de la revista Mistérica Ars Secreta, subtitulado El Imperio de la Muerte. Y es que no hay mejor referencia que el Greco para trasladarnos a un lugar no solo de muerte, porque además anuncia de alguna manera la resurrección, sino que es un cuadro que nos habla de milagros, de épocas pasadas, de contrastes temporales, porque, bueno, si bien estamos pensando en que el Greco lo pinta en el siglo XVI, lo que nos está representando en realidad es un milagro acontecido en el siglo XIV. Nos está poniendo en un contexto de anacronismo, como podríamos, si quisiéramos nosotros a día de hoy, representar una escena del pasado en el tiempo presente. Entonces este quizá es el primer input, el primer impacto que nos da el ver el entierro del señor de Orgaz. Hombre, llama la atención varias cosas de este cuadro, ¿no? Primero, que le estamos llamando el entierro del señor Orgaz cuando la mayoría de la gente le conoce como el entierro del conde Orgaz. Segundo, que hay como dos planos muy representativos, el plano terrestre y el plano celeste, y en el celeste aparecen incluso personajes que estaban vivos en aquel momento y luego nos contarás, Pedro. Y por otra parte está el Greco y está su hijo también pintado, y hay mucho simbolismo alrededor de esta pintura. Entonces yo creo que, me imagino que por eso abre este número de Mistérica Ars Secreta, porque es mucho más que un cuadro, y si no recuerdo mal, casi fue como un parto, porque tardó 9 meses en pintarlo. Sí, bueno, y lo impresionante de él es, bueno, sus dimensiones, su encargo, ¿no? Porque estamos hablando de que el señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, había muerto 2 siglos antes y bueno, era muy querido por los habitantes toledanos, y quisieron de alguna manera pues que se iniciaran procesos de beatificación, de canonización, pero no hubo manera, y tuvo que ser el obispado de Toledo el que bueno, pidiera una bula o un reconocimiento papal, que tardó en llegar 2 siglos, y que fue en ese momento en el que se encargó el lienzo a Domenico Totocopli el Greco. Sí, pero hay una cosa muy, muy interesante de este cuadro, y es, independientemente de sus valores estéticos, que son tremendos, porque el Greco era un pintor verdaderamente peculiar en todos los sentidos, pero cómo traslada su propio mundo dentro del lienzo y tal, colocando personajes, en concreto uno que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? ¿Qué había en la cabeza de Domenico Totocopli, el Greco, para colocar precisamente a Benitario Asmontano en el cuadro? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué lo hizo? Bueno, aquí vamos a tirar de la historia del Greco. El Greco nace, bueno, como su apelativo indica, en Creta. Y bueno, él desde pequeñito debió ser de una familia adinerada, porque no podía ser artista en esas épocas si no tenías posibles en tu familia. El caso es que, bueno, él se da cuenta de que tiene mucha habilidad en pintar. Se dice incluso que viaja al monasterio del Monte Athos a aprender a pintar iconos bizantinos. De hecho, ahí hay una controversia también de si era católico en origen o si era ortodoxo, porque lo más probable es que fuera ortodoxo. Pero, bueno, él se da cuenta que sabe pintar, y él en su primera aspiración quiere ser pintor del Papa. Él se marcha de Creta
y va primero a Venecia. No, sí, pero antes de llegar a Venecia, y esto es muy importante del Greco, y además poca gente lo sabe, él pasa durante un tiempo en los monasterios moldovitas, donde aprende a hacer miniaturas de iconos. Y eso quizá ahí es donde aprende la estilización. De hecho, hay algo que él se trae a su pintura de lo típico de los iconos moldovitas, que es que el halo de santidad de los personajes que presenta no es exactamente circular o nimbado como en otros tipos de cuadros, sino que es un rombo. Es una cosa muy curiosa porque es típico de los moldovitas. Estoy además de acuerdo contigo, porque él yo creo que trae ese canon alargado que tanto caracteriza a su pintura, de ese origen de conocer la pintura de los iconos ortodoxos, y estoy de acuerdo contigo. El caso, bueno, seguimos en el relato. Él va a Venecia y hace algunos contactos porque él quiere pintar para el Papa. Entonces es en ese momento en el que por fin consigue un trabajo de miniaturista, precisamente por esas nociones que tenía de este arte, y parece que algo pasa. Él era un personaje de un fuerte carácter y debió tener algún encontronazo con alguno. Y ahí conoce a este personaje, a Benito Arias Montano. Benito Arias Montano en aquel momento estaba destinado en Roma, pero será luego el bibliotecario de Felipe II en el Escorial. ¿Y qué sabemos de Benito Arias Montano? Que él era miembro de una secta llamada la familia Caritatis, que es quizá la sombra que planea sobre la obra del Greco esa posible influencia. Esta familia Caritatis, bueno, pues eran una variante, digamos, apocalíptica, protestante, que ponía por delante el valor de la caridad, el valor de la fe, el amor mutuo. Por cierto, que seguían a un líder que se llamaba Giel, del que sabemos muy poco. Es curioso. Giel es el que, digamos, el personaje místico cuyas ideas sigue la familia Caritatis y tal, pero no deja de ser una sociedad secreta más de la época, claro. Claro. De hecho, otro pintor del que hablamos en Mistérica, Bruegel, es también otro supuesto familista, aunque luego podremos hablar, si acaso, de alguno de sus cuadros que son también... Bueno, pero antes de pasar a Bruegel y metiéndonos otra vez en el cuadro, ¿no? Porque es verdad, está bien estas pinceladas biográficas que has dado del Greco, pero hay dos elementos que me llaman la atención y que me gustaría, si puedes, y también con la ayuda de Marcos, que sé que conoce perfectamente este cuadro, dos elementos que a mí me chocan y que incluso he ido investigando para ver lo que pueden significar de una forma fehaciente. Por una parte es lo que señala el hijo del Greco, eso que está señalando Jorge Manuel, que en concreto está señalando a un santo, San Esteban, pero no al santo concreto, sino una flor amarilla que tiene en el brocado. Eso es, no sé si es un símbolo de iniciación, si es una seña de identidad o está dando un mensaje críptico. Yo creo que es un mensaje críptico. Hasta donde yo he podido llegar es que esa flor es una Calaspina giliesi, pero no, vamos, sin duda alguna el objeto de representarla ahí no es en absoluto superficial. Hay una intención clara, por esto que hemos hablado de... Yo creo que el Greco está, digamos, forzado socialmente a pintar temas católicos, por donde está, por quién les paga, pero como muchos grandes pintores de la época, está escondiendo en sus lienzos, a través de claves, pues sus pensamientos, sus creencias y su forma de ver el mundo. Eso está claro. Además se nota también, por ejemplo, en el caballero de la mano en el pecho, en fin, esa señal que hace con los dedos, esa especie de mantra, también es muy significativo. Sí, Marcos. No, nada, lo he estado comentando antes con Pedro, que era súper curioso esa creatividad que incluye el Greco en esa forma, en esa especie de puesta en escena de el ángel que coge el alma del caballero y lo introduce, pero es como si fuera un parto al revés. Sí, si nos fijamos, es una forma, parece un sexo femenino, parece la vuelta al útero, o sea, es un cuadro realmente, igual que nacemos, igual Juan Ignacio sabe mucho de esto, es como entrar en una gruta, pues estamos entrando en la gruta celestial y además lo adorna con esos colores tan tenues y tan
como diría yo, aterciopelados que nos darían paso a una mejor vida en el más allá. Además, Pedro, si te das cuenta, esa especie de alma que tiene forma de feto y ese útero que va a recoger, aparece la Virgen María, que está dispuesta a coger ese feto, y luego hay un detalle que yo lo he comentado muchas veces con otros pintores, es que coloca a toda esa serie de, en la parte celestial, digamos, bueno, está el Papa Sixto V, San Pablo, Santiago, toda esa serie de corte celestial impresionante, coloca a Felipe II, que precisamente estaba absolutamente despechado porque no lo había admitido como pintor de la corte. Es decir, una burla, porque en realidad aquí cuando pintó este cuadro Felipe II todavía estaba vivo. Entonces, o bien lo mostró como una criatura sobrenatural o le dijo, muérete. Bueno, estaba anunciando algo ya, ¿no? Es decir, tío, muérete porque más te vale. Todavía le quedaban varios años, cuidado. Que este es un cuadro de 1586 y él no muere creo que hasta 1598. Todavía le quedaba bastante. Luego, destacar simplemente el anacronismo de la armadura, que es como tú has comentado antes, es un personaje que es de hace 200 años a cuando se pinta este cuadro y aparece con una armadura del siglo XVI. Y un detalle, bueno, que ya sabemos que abajo es muy sobrio todo, estos señores vestidos de negro, nadie mira al espectador, excepto el autorretrato del Greco y el de su hijo, como diciendo, aquí mira a nosotros que está aquí el secreto de esta composición, y te introduce perfectamente en esa especie de secreto, de enigma, de interpelación al espectador. Y además está la cuestión de la reivindicación de los artistas, que va a tener que pasar muchos siglos hasta que los pintores sean reconocidos con un estatus, porque ellos eran considerados artesanos. O sea, la ars era la palabra de la que provenía artífice, artesano, pero ellos van a querer conseguir de alguna manera reivindicar ese puesto noble, ¿no? que adquirirán, por ejemplo, aunque tardará mucho, Velázquez, por fin se tendrá que retratar en las Meninas con la Cruz de Santiago, con ese honor reconocido, pero es que es complicadísimo porque son considerados los pintores hasta la fecha como, pues eso, meros artesanos, y yo creo que aquí hay también cierta parte de esa reivindicación. Bueno, hay aquí algunos temas que nos vamos dejando en el tintero y que son importantes a la hora de comprender esto. Efectivamente, no estaban considerados como seres excepcionales como hoy día les consideramos de ninguna manera, eran simplemente gente que trabajaba y que pintaba por encargo de alguna u otra manera, aunque ya el Greco ya establece una cierta ideología que va transformando. Y en esto influye mucho lo que habíamos hablado de que perteneciera a una secta como la familia Caritatis, que era fundamentalmente una organización erasmista, que estaba pues muy mal mirada en ese momento después de la Contrarreforma por la Inquisición. Pero muy erasmista no era, porque casi era la mano derecha de Felipe II. Yo creo que no era ni protestante ni católica, iba por libre, la familia Caritatis. Sí, pero en principio tuvo una cierta... Sí, bueno, una tendencia por lo menos filosófica. A través de un personaje fundamental, que es Plantina, que es el que hace la Biblia políglota de Amberes con Arias Montano y tal. Pero hay una cosa muy curiosa que nos hemos dejado en el tintero y que yo creo que es bastante importante. El Greco no es que no fuera pintor de corte. El Greco lo que pasa es que viene aquí y lo que pasa es que con su carácter tiene un choque muy fuerte con Felipe II, que también lo tenía. De hecho, Felipe II le manda a hacer un cuadro en concreto, que es la muerte de San Mauricio y la Legión Tebana. Y cuando después de hacer el Greco un cuadro que tiene casi prácticamente 7 metros de alto, lo hace, pues a Felipe II no le gusta. Y entonces se lo manda a repetir a Sánchez Coello para hacerlo un poquito más pequeñito. Siempre se las tuvieron Felipe II y el Greco se las tuvieron y tal, porque eran de dos ideas completamente diametralmente opuestas, pero además tenían los dos un carácter bastante terrible. Y eso explica de alguna manera el que el Greco jamás saliera de Toledo. Mi opinión personal, es repetitivo, pero es mi opinión personal, el que Felipe II esté retratado en este cuadro en la parte de la gloria del cielo es para hacerle la pelota. Sí, no tiene otra explicación. Lo hace en
En el segundo de los cuadros que hace para el Escorial es precisamente titulado El sueño de Felipe II, o sea que de alguna manera trata de congraciarse. Por cierto, cuadro importantísimo, porque es que refleja ahí más o menos lo que era la teoría, digamos, de lo que era el infierno, cielo, reencarnación, de alguna manera en el ideario cristiano de la época. Ese cuadro, que no es muy grande, está en el Escorial. Yo, como soy del Escorial, pues claro, me lo conozco. Te lo sabes bien. Me lo conozco de memoria, no es un cuadro muy grande, pero es que es una auténtica miniatura, porque pudiera parecer que es un cuadro más grande y sin embargo es muy pequeñito, con los personajes muy pequeños representados, pero representan algo verdaderamente insólito. Y es a Felipe II adorando la sagrada forma que está en manos de Dios Padre. Es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Es el peloteísmo de la época pintado en cuadro absolutamente. Me he colocado delante de otra obra, y has mencionado, Pedro, al autor, a Bruegel. Esto... Técnicamente, Marcos, no sé cómo lo podemos describir, el cuadro del Triunfo de la Muerte. Yo, sin ser experto en esto, lo defino como escabechina. Aquí no ha salido vivo nadie. No sé cuánta gente hay en el cuadro, pero están todos muertos. Bueno, sí, es una escabechina, es un punto de vista, como por así decirlo, de plano general divino, como lo hace el Bosco, en la que todo el mundo es objeto del destino final, que es la muerte. Entonces, todas estas obras, a la par que el del Bosco, Peter Bruegel, Hans Baldung y todo este tipo de pintores, están ahí en ese filo moralizante siempre de querer decir, cuidadín, que Dios vigila todo. De hecho, el tamaño de las figuras se reduce a esto, es decir, es al punto de vista de Dios divino. Aparecen legiones de esqueletos, de muertos, es decir, seguro que Pedro en este sentido tiene mucho más calado este cuadro, porque, bueno, yo he traído a colación otros que se parecen en esta onda de las vanitas, del tema de la muerte, siempre por ahí rondando moralizante, y a mí me ha dejado sorprendido este cuadro, pero siempre, ¿eh? Pues la verdad es que sí, y yo creo que de alguna manera recoge... Yo creo que Bruegel de alguna manera es discípulo del Bosco, quizá no tanto en este cuadro, pero en sus grabados, en sus dibujos, hay muchos elementos de estos monstruosos que utiliza, o singulares que utiliza el Bosco. Pero irónicos y sarcásticos, o sea, que no solo es morboso, también le da un toque de humor. Y cada pieza, si la vas analizando por detalle, porque hay no sé cuántas figuras habrá, pero hay más de 200 figuras, cada pieza te está indicando o un vicio, una perversión, o un toque moral, o un toque irónico, de tal como se veía la muerte en aquella época, porque es verdad que ya no estamos hablando de la Edad Media, ahí ya estábamos en pleno Renacimiento, pero quedaban los estertores de una peste que había asolado el final de la Edad Media, y que estos cuadros, estas vanitas, como bien decíais, yo creo que es una consecuencia clara. Y luego también las danzas de la muerte, que luego lo comentaremos. Sí, así es. De hecho, es una... yo creo que aquí está a la par un poco con Holbein, que es un poco el autor de las danzas de la muerte más famosas, las grabadas. Pero en el cuadro del Triunfo de la Muerte lo que hay es como una especie de llegada del Averno a recoger, como tú decías, a toda la humanidad y arrastrarla a esa especie de cajón a la que parecen estar empujando esos esqueletos a toda la humanidad hacia, digamos, un fin del mundo. Fíjate un detalle, Pedro, muy curioso, porque son esqueletos, no son fantasmas, no son demonios, son esqueletos. Sin embargo, en el cuadro del Bosco son demonios, figuras grotescas y tal. Aquí son esqueletos, incluso esqueletos que están pescando a las almas, ¿no?, de los muertos para intentar llevarles a su territorio. Ejércitos. Sí, pero son muertos, son esqueletos. Sí, aquí yo creo que hereda Hay algo, perdón, en el Triunfo de la Muerte que no es esqueleto. Ahí al fondo se ve muy pequeñito, entre unas peñas, como si hubiera unos alquimistas haciendo una especie de proceso de momificación de algo. No se ve muy bien, porque es que, claro, ¿qué es lo que pasa con este cuadro? Estamos hablando de un cuadro que era de la técnica de los miniaturistas. Sí. Exactamente igual que el Bosco, exactamente igual que el Greco. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que representaban figuras muy pequeñitas, pero cada una con una parte de lo que ellos consideraban en ese momento que era importante traer. Y hay una parte en ese cuadro que no es esqueleto, que es un proceso de momificación. Es curioso porque es como diciendo, bien, todos estamos muertos y todos vamos a estar muertos, pero algunos se van a conservar de alguna manera como testimonios de un tiempo. Aquí se me ocurre una reflexión, y es el grabado que tiene sobre el alquimista, un taller en el que pues ahí es un hombre manipulando retortas, haciendo su búsqueda de la piedra filosofal. Entonces yo creo que el pozo alquimista está también. Y un elemento muy curioso de este cuadro es que vemos al fondo un paisaje, porque si bien los esqueletos están en un primer plano, en el paisaje de fondo tenemos toda una serie de ahorcados.
Estamos ahí un poco ante esa forma de muerte tan terrible, legendaria también por el tema del muerto ahorcado que tras su última gota de semen genera la mandrágora. Pero la presencia de los esqueletos en este cuadro, en vez de fantasmas o esas figuras del Bosco, yo creo que viene porque ya se ha arraigado la tradición aquella que comienza con la leyenda de los 3 vivos y los 3 muertos, que se supone que es incluso de origen musulmán, y que representa el encuentro de 3 cazadores, digamos, de alto rango, que vuelven de la caza y se encuentran con 3 esqueletos con restos putrefactos. Esto se va a consolidar en las danzas de la muerte, por ejemplo, la del Cementerio de los Inocentes de París, en la que ya aparecen, digamos, esa lista de personajes danzando con la muerte de mayor a menor escalafón social, que podemos ver también incluso en obras literarias como La nave de los necios de Sebastián Brandt, y que, bueno, pues inaugura un poco esa iconografía de la muerte con la forma de esqueleto, ¿no?, en vez de fantasma. Hombre, meternos en la nave de los locos y la nave sería... de los necios sería meternos en otro programa entero, vamos. Una locura, vamos. Una cosa que me llama la atención de este cuadro, ya digo, es que es para ver con detalle, igual que pasa con el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? No hay elemento que tenga desperdicio. Incluso hay instrumentos musicales, que es muy interesante también para reconstruir los que había en aquella época, en el siglo XVI. Es que en la parte inferior derecha, si no recuerdo mal, hay una pareja de enamorados que está a lo suyo, no se está enterando de nada. Y con una partitura. Y con una partitura. Entonces, es curioso cómo esto está llegando el fin del mundo, pero para ellos no va con nosotros. En su pequeña muerte, ¿no? El petit mort. Hombre, es sorprendente la semejanza estilística que se da entre este cuadro en concreto y algunos temas del Bosco, porque, por ejemplo, has estado citando antes el tema de los ahorcados del fondo. En El peregrino del Bosco también sucede lo mismo. En el fondo del paisaje hay unos ahorcados como el símbolo, de alguna manera, que tiene que ver de no solamente del castigo, sino también de la regeneración. Así, de alguna forma, a mí me da la sensación de que esto es un cuadro de pesadilla, pero de pesadilla literalmente. Quiero decir que, ¿de dónde se sacan todas estas ideas? Son, al igual que el Bosco, cuadros que son muy, muy trabajosos y que duran meses en su ejecución. Y aparte, bueno, pues es como ya lo digo, no se salva ni el gato aquí, ¿no? Un pequeño detallito me llama la atención, por eso has citado el del Bosco. Conocéis que El Jardín de las Delicias era el cuadro favorito de Felipe II. Lo observaba hasta el mínimo detalle. ¿Sabéis de quién era el cuadro favorito? El del Triunfo de la Muerte de Bruegel, por ejemplo. ¿Quién lo veía con cierta fruición, incluso con cierto deleite? ¿Quién? Edgar Hoover. El fundador del FBI, el que estuvo 37 años, no sé por qué, si veía ahí ciertas tácticas o técnicas para luego implementar en sus laboratorios del FBI. En la Guerra Fría, ¿no? Yo quería traer una idea que no es mía, que es de Javier Sierra. Ah, sí, lo en en su cuadro El Maestro del Prado. El Maestro del Prado, él nos habla de un elemento que, bueno, mencionaba antes a Holbein. Holbein, aparte de las danzas de la muerte, tiene un alfabeto de letras capitulares decorado con esqueletos desde la A a la Z. Entonces Javier encuentra similitudes entre los personajes del Triunfo de la Muerte con 4 de las letras de ese alfabeto, y esas letras puestas en orden serían la palabra en latín vita, o sea que está hablando de la vida. Es como si después de que los esqueletos digamos te lleven a ese cajón, pueda haber una regeneración, una vuelta a la vida. Quizá quiera, después de ese, digamos, lecho de muerte, en ese, digamos, en ese espíritu de la familia Caritatis, decir que después del horror, después del holocausto, pueda volver la vida, ¿no? Quizá pueda ser ese el mensaje que esconda positivo este cuadro en último término. Está siendo un viaje preciosísimo, un viaje muy bonito. Y espérate. Lo que queda. Espera, que estos eran los agradables, estos cuadros. Sí, estoy viendo a Marcos preparando el portfolio y me está dando un poquito de miedo.
Estoy viendo a Marcos sacando todos los cuadros que lleva en la bolsa, todas las reproducciones, porque él las hace, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en nuestro usuario de Facebook, y hoy no ha traído tampoco un cuadro muy alegre, Marcos, ¿no? Sí, la alegría de la huerta. Ya no veo. De Jean-Loup David. No, es la muerte de Marat, precisamente, que se ha convertido ya en la etapa contemporánea en un icono, porque ha sido repetido, versioneado por un montón de artistas contemporáneos, y es precisamente este que pintó Jean-Loup David en 1793. Es un artista del movimiento romántico en Francia, también vinculado al neoclasicismo. La muerte de Marat. Marat, el pintor, era amigo de Marat, y entonces lo representa, pues como todos lo hemos visto, en una bañera, porque él estaba quejado de una enfermedad celíaca que le afectaba la piel, tenía unos picores horribles, y aparece metido en la bañera dándose un baño frío con un turbante empapado en vinagre y una mano lánguida que cae, que esto lo habremos visto todos en los museos, en las fotos, y una cosa que es muy distintiva, que es la carta que lleva acusando a la propia Charlotte Corday, bueno, pues que prácticamente la está señalando como asesina. Está, bueno, pues unas gotas de sangre ahí, él con la cabeza hacia un lado. Creo que el oyente estará haciéndose una idea, si no ir a YouTube o a Facebook para ver este cuadro, puesto que parece ser que la historia está de alguna forma ordenada de esta manera. Marat es asesinado por Corday, una persona que estuvo mandándole cartas para reunirse con él, y no le hacía caso. Marat no le hacía caso, y precisamente con lo que es el recurso de decirle: te voy a facilitar una lista de gente que está conspirando contra el movimiento revolucionario, etcétera, etcétera, y claro, tenemos que movilizarnos, prácticamente ocultando lo que son las intenciones de esta mujer, que era precisamente quitárselo de en medio, ¿no? Entonces llega un momento en el cual no la recibe, y ella sube y la sorprende allí, le sorprende en uno de estos baños que Marat se estaba dando, unos baños fríos, y le apuñala. La verdad es que esto se ha ido con el tiempo cambiando la óptica. Sabemos que estaban estas dos facciones, los jacobinos y los girondinos, enfrentados. Es decir, esto es una historia que daría para un programa. No quiero entrar en la historia, en lo que es los datos biográficos. Ahora Maese nos adentrará justo pues por la obra de teatro que se hizo con ella. Y en esta obra hay unas claves impresionantes, porque Jean-Loup David lo que quiso convertir a Marat es una especie de mártir de la revolución, y bebió de varias fuentes suyas en lo que es la realización de su propia obra. Muchos críticos de arte lo que hacen es que lo vinculan de algún modo a lo que es la piedad de Miguel Ángel, que tiene ese mismo brazo lánguido caído, esa especie de tensión, esa languidez de la muerte. De hecho, los jacobinos creo que llamaban a este cuadro la piedad de la revolución. La piedad de la revolución, exactamente. Jesús, ahí has dado en el clavo, puesto que ¿por qué funciona también esto como icono? Porque es un retrato, es una pintura histórica, es a la par una imagen realista, es una imagen idealizada, por esto que ha dicho Jesús, y es una condensación también de modelos antiguos, porque él, Jacques-Louis David, fue a Roma, estuvo mucho tiempo en Roma haciendo muchísimos bocetos de temas clásicos, se había empapado de Caravaggio un montón. Entonces junta toda esta serie de claves y lo convierte también en una fotografía periodística y política de la actualidad. Quiere decir que esto funcionaba así. Esto le pasó también a Delacroix, le pasó también a Goya, que él se adhiere a una facción, la retrata, se implica emocionalmente, luego cambia el gobierno y no sabe dónde meterse. Es decir, que lógicamente esto es lo que pasa por ser tendencioso también en la cuestión. Es que David era muy amigo de Robespierre, y cuando Robespierre cae él también.
y el cuadro este, que se convierte en un icono de la Revolución y de la Asamblea Nacional, al final cae en desgracia también el cuadro, hasta que vuelve a ser revalorizado a mediados ya del siglo XIX. ¿no? Pasa exactamente, a raíz de los escritos de Charles Baudelaire en 1846, un siglo después, ni más ni menos, aparece un pintor, Paul Baudry, que bueno, es un pintor académico del Segundo Imperio, que le da la vuelta a la tortilla, pero no sabéis cómo, ¿eh? Es decir, esto aquí utiliza la técnica cinematográfica magistralmente. Si David nos mostraba un plano cerrado en el que aparece y cuenta el hecho de que acaban de matar a Marat y aparece ensangrentado, nada más ni nada menos que con una técnica que se llama el paneo, es decir, la panorámica, este pintor lo que hace es que muestra a la asesina, hace un panning, lo que le llaman un paneo de 90 grados, y aparece una mujer, aparece Charlotte Corday con una mirada que a mí me desconcierta, porque no le está mirando, está diciendo, lo acabo de hacer, ya me he quedado a gusto. Está con la mirada perdida. Yo, la verdad es que me desconcierta esta mirada, porque no invito a los oyentes a que la vean. Es como si no fuera con ella. Que no fuera con ella, decir, claro. Bueno, ¿y qué aparece? Aparece el puñal clavado. Claro, de hecho, ella no se escapa. O sea, cuando asesina a Marat en el año 1793, va a asesinarle, pero ella no tiene ningún interés en escapar de allí. Sabe perfectamente que ya tiene la sentencia echada encima. De hecho, la guillotinan al poco tiempo. Es decir, no se marcha de allí. Por eso en el cuadro de David es como que si faltara ella. O sea, es exactamente. Hecho, yo creo cuando que la detienen no se resiste. Ni no, mucho menos. ella está esperando que la detengan y que la sí. guillotine, porque ella, su misión era asesinar a Marat, porque ella era girondina y consideraba que estaba haciendo un bien a Francia, quitándose a esta mala bestia de encima. Sí, le llamaba bestia, es decir, Claro, era una cosa. Y además, Jesús, David, es una cuestión que a mí me encanta, porque el cambio de óptica en la forma de mostrar con el puñal clavado, ella ahí detrás, es un cambio en el punto de vista, pero también es un cambio de signo político, porque te está mostrando a esta persona como heroína, cuando David, amigo de Marat, lo está mostrando de otra forma. Es decir, fijaos qué códigos se están manejando aquí y cómo cambia la tortilla, pero de una forma descomunal. Claro, pero es que depende, como todas las cosas, ¿no? Igual que la historia la hacen los vencedores en su momento, pues es lógico pensar que quien pone el cuadro en un lugar o en otro, en el de los vencedores o el de los vencidos, el de los triunfadores de la revolución o el de los marginados, pues evidentemente es el tiempo. Claro. Es el tiempo el que va colocando cada uno en su sitio. Recomiendo escuchar el podcast de La Escóbula de Quién escribe la historia para precisamente profundizar en este concepto. Y a todo esto, vamos mencionando versiones de este cuadro. Llega Edvard Munch y la lía ya completamente. David, lo que hemos comentado, Jesús, Pedro. Yo he entresacado algunas versiones de este cuadro que está archi copiado y versionado. Y de repente el primer sorprendido he sido yo, porque el autor del grito, Edvard Munch, aparece con una versión de este cuadro absolutamente insólita. Aparece Marat tendido, pero con los brazos en cruz, encima de una cama ensangrentada, y aparece Charlotte Corday de pie, desnuda. ¿Y qué hace Edvard Munch? Lo que hace es que lo lleva a su terreno de una forma autobiográfica magistral. Él se basa en una pelea que tiene con su pareja que inspira este cuadro. Es decir, lo que hace es... ¿Cómo debían ser las peleas? Bueno, pues eso, esta es lo normal. Una pelea entre una pareja, pues que llevaban revólver y tal. Claro, lo normal, lo ya normal. sabéis. En el forcejeo van y se le escapa un disparo, se queda sin un dedo el propio pintor. Lo que es, le da un auténtico protagonismo, un auténtico protagonismo a la asesina Corday, que queda ahí en el centro de la habitación, y aparece este cadáver con todo lleno de sangre por todos los sitios, y como ya os he dicho, aparece crucificado. Y es también una metáfora personal del pintor y de la relación entre el amor y la muerte, experiencias personales. Os recuerdo que él estuvo absolutamente perturbado y retrató mediante el grito ese estado de desesperación que él logra plasmar magistralmente en ese cuadro. Es que Edvard Munch, por cualquier tontería, ponía el grito en el cielo. Y cuidado que nos estamos metiendo en el simbolismo de finales del siglo XIX, principios del XX, donde la femme fatale es la gran protagonista, ¿no? Sí, De todas formas, a ver, cuando se robó precisamente ese cuadro, el grito, yo no sé
quién podía tener el valor de tenerlo en el salón de su casa, porque la verdad como que no es un cuadro para llamaba la atención, observarlo, ¿no? Claro. Es que no es un cuadro decorativo, efectivamente, o sea, es otra cosa. Pues fíjate, no lo había pensado. Bueno, y lo robaron, lo que pasa es que había varios, ¿sabes? Que Sí, se hicieron copias, Sí, los propios claro. alumnos de David hicieron Y grabados copias, ¿no? también. Y grabados, sí. Y aparte de la versión de difundido. Munch, estoy viendo, Marcos, que has coleccionado, entre comillas, para los escobuleros un montón de representaciones de esta misma obra con diferentes puntos de vista. Bueno, en realidad lo que se ha hecho es lo que he comentado antes. Aparece en uno de ellos Charlot Corday con la cortina encima. Aparece otro cuadro de un pintor que desconozco, la verdad, porque debe ser un pop en el que no está Marat. Está todo el entorno, la bañera, la manta, la pluma, la carta, todo, pero no está Marat. Él se ha ido a paseo. Aparece también otro que pone a Stark, que debe ser el autor de Iron Man, el hombre de hierro, con una botella de Jack Daniel que, bueno, pues se ve que se ha cogido una verdadera melopea este superhéroe de la Marvel, y Marat en una calle de los Estados Unidos, la Barbie también apuñalada con sangre. Es decir, lo que ponía en la carta, a mí lo quiero traer a colación, y con esto ya termino, porque pone Marianne Charlot Corday al ciudadano Marat: es suficiente que yo sea muy desafortunado para tener derecho a tu benevolencia. Esto en francés, la verdad es que te deja absolutamente con un escalofrío. Y llega esa especie de soluciones en que en el arte, bajo distintos puntos de vista, podemos llegar a cómo se forma un icono, del mismo modo que se ha hecho con la Mona Lisa y lo ha archiversionado un montón de gente. Una historia que no solo da para crear muchas obras de arte, muchos cuadros, en este caso muchas ilustraciones como las que nos has contado, sino que además también, Juan Ignacio, te preguntaba por ello al principio, da origen a una obra de teatro. ¿Te atreves a pronunciar el título de verdad en alemán? Lo intentaré. Yo lo tengo en castellano, si quieres lo Vamos digo. a ver. Sería Sí. Die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe de Hospices zu Charendon an der Anleitung de Horn de Pero Salem. bueno, ¿cómo ha puesto de saliva el Ya micrófono? has visto, ¿eh? Oye, Juan Ignacio, y tú más, por si acaso, ¿eh? Yo Sí, tengo- madre mía. Bueno, en definitiva la traducción es como... Yo la tengo aquí, que es la persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, Efectivamente. representada por el grupo teatral de la Casa de Salud Mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade, que quizá, sintetizar, no sabía. Efectivamente. Se quedó en Marat Sade. Se quedó en Marat Sade. Marat Sade ha sido conocida prácticamente desde su estreno en el año 1963. Es una obra de Peter Weiss que yo tuve el privilegio de poder interpretar en su día entre el grupo de locos del establecimiento de Charendon, cuando haciendo precisamente del papel de Charlotte Corday una compañera que se llamaba Elena Barinaga, o sea, se debe seguir llamando Elena Barinaga, aunque yo no la veo desde hace muchísimos años. Mándala Marat Sade- recuerdos desde aquí. No vaya a ser que un programa sobre la muerte. Que se llevará un susto ahora al escuchar su Toca nombre. madera. Marat Sade es una pieza que nace fundamentalmente de la imaginación de Peter Weiss, que hace una reflexión filosófica a propósito de la muerte de Marat, en el caso que hemos visto en el cuadro de Jean-Louis David, donde mediante un artificio va a hacer un trabajo fundamentalmente donde va a estudiar problemas que existen entre la vida, la muerte, la política y sobre todo la ética. El caso de Marat Sade es muy curioso. En principio, la historia consiste en que los locos de un establecimiento, el establecimiento de Charendon, dirigidos con un guión del Marqués de Sade que muestra precisamente toda su brutalidad, que le llevaría a ser el padre del sadismo, de alguna manera establece una trama en la que durante un tiempo los locos, dentro de su locura, van a decir verdades como puños sobre la vida, sobre la política, sobre la filosofía y sobre todo sobre el concepto de la muerte y el concepto más importante que se traduce en Marat Sade. Marat Sade es una lucha entre lo que es la individualidad y la colectividad que se produjo en el siglo XIX, donde empezaron a aparecer ya los movimientos socialistas y las internacionales. Y esta reflexión
él la lleva de alguna manera, de una manera magistral al teatro. De hecho, es una de las obras más representadas, junto con, por ejemplo, Esperando a Godot o algunas otras y tal, que habla del mismo problema. El problema, ¿qué es lo que importa, el individuo o la colectividad? ¿Es el individuo libre? ¿No lo es? ¿O solamente puede serlo dentro de la colectividad? ¿Tiene que trabajar con la colectividad única y exclusivamente, o tiene que trabajar para sí mismo? Esta reflexión termina de una manera dramática, porque la obra lo que termina es un auténtico desmadre. Asisten a la representación gente de la sociedad parisina de la época que eran pro Napoleón. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final los locos, una vez que han hecho, digamos, toda la trama, han hablado de filosofía durante una hora y pico, ¿qué es lo que hacen? Una vez que Charlotte Corday asesina, de alguna manera, le corta el cuello a Marat, de la manera que le había explicado el Marqués de Sade que lo tenía que hacer, saltan la verja y lo que se dedican es a violar y hacer burradas y tal con todos los espectadores del público que habían ido de la alta sociedad parisina, creando un símbolo de alguna manera. El símbolo de que al final lo que terminan de alguna manera ganando en esta batalla, efectivamente, son los que tienen el poder, el auténtico poder. Y el auténtico poder es el poder que, según Sade, engendra la violencia y digamos, la consecución, de alguna manera, de la muerte de los demás en contra de la muerte propia. Es una obra muy importante. Hay una película que se hizo, que se puede encontrar perfectamente en YouTube, dirigida por Peter Brooks, donde podemos ver verdaderamente, está en inglés con subtítulos, pero es absolutamente magnífica y creo que todo el mundo la debiera ver, porque hace pensar mucho. No es el cine de espectáculo que hoy día estamos tan acostumbrados, de explosiones, fuego y cosas así. Es otra cosa. Es algo que nos va a llevar de alguna manera a una reflexión importante sobre nuestro papel dentro de la estructura del mundo. Pero una reflexión, al hilo de lo que estás comentando, es lo de Eros y Tánatos. Fijaros que siempre la muerte está asociada también al erotismo. Eso el Marqués de Sade lo sabía claramente. El Marqués de Sade era sádico, le gustaba hacer sufrir a sus actores, a sus amantes, masculinos y femeninos, porque él pensaba que la muerte y el erotismo estaban estrechamente unidos, ¿no? Que no dejaba de ser como, exactamente, como determinadas catarsis para llegar, bueno, pues dentro de su mente enferma, llegar a una especie de autorrealización. Que en el fondo es un poco lo que ocurría con estos cuadros que hemos analizado, con la peste bubónica de 1346, con los dioses totalmente dedicados a la muerte, que había que hacerles ofrendas precisamente para trascender esos momentos de angustia. Y lo que es importante, la obra de Camerón, por ejemplo, de Boccaccio, donde para huir de la peste se reúnen una serie de amigos para contar historias que a la vez acaban pues en sus orgías sexuales. Es decir, que la parte mortuoria y la parte sexual va muy estrechamente unido en las épocas donde ese desmadre se produce con mayor fruición. Bueno. Es que es un tema tan extenso y tal, que no solamente ha dado lugar a esto. Por ejemplo, quizá el culmen del tratamiento de la obra de Sade o del pensamiento de Sade no sea precisamente el que hemos hablado hasta ahora. Quizá sea Salo de Pasolini, una película difícil de ver. Si alguien consigue de nuestros oyentes verla en alguna ocasión, no sé si podré llegar hasta el final. Que nos lo cuente. No creo que pueda llegar a verla hasta el final, porque la brutalidad que se despliega es tan tremenda que llega un momento en que uno se tiene que tapar los ojos. Y eso es realidad, o sea, no es cine de ficción. David, yo diría que es peor todavía el libro, Salo, los 120 días de Sodoma. Lo vamos a pasar bien hoy. Sí. Libro que yo no he podido terminar de leer nunca. De todas maneras, y a nivel de teatro, decir que aporta utiliza una técnica que se utiliza a menudo en el teatro, que es el metateatro, es decir, una obra de teatro dentro de la obra de teatro, que el autor, que Weiss, bebe mucho en las fuentes y en la forma de ver y de analizar la sociedad de la época, como era Bertolt Brecht. Sí, y Antonin Artaud, Barba. Y desde luego, y que sobre todo lo que tú planteabas, ¿no? El individuo, la sociedad, es decir, ¿es la sociedad que debe cambiar o es, digamos, como primer paso tiene que cambiar el individuo para que cambie la sociedad? Ha sido tan importante que incluso, bueno, pues dices, una obra de teatro que es Marat Sade, pero es que incluso también se ha hecho un musical que ha ganado Tonys
y que precisamente la composición es de Bernstein, la letra es de Sondheim, que es uno de los grandes del mundo del musical, Claro. como digo, además que han ganado Tonys. Y que es una obra que incluso aquí en España se el autor de intentó Sweeney Todd. representar, exactamente, ¿no? El barbero satánico de Fleet Street, ¿no? Entre otras obras. Después de la recomendación de la película, del libro y de la obra de teatro, me quedan 2 preguntas nada más. La primera, Juan Ignacio Maese, tu obra de teatro también está en YouTube. Yo eso quiero verlo. ¿No la habéis grabado? ¿Cuál? La que representaste tú. No, ¡Oh! En aquella época no había estas cosas y tal. Lástima. Lo siento, pero en aquella época no había estas cosas. Solo conservo alguna foto dispersa y fundamentalmente fueron de la representación de Calígula de Camus, que creo que ya os mandé en su día. Sí. Y no, de esa no conservo ninguna foto. Lo he intentado y he fallado. Y David, la pregunta para ti es, ¿qué haces con esa máscara en la mano? Bueno, pues porque... Espera, ¿lo vas a contar? ¿Lo vas a contar? No, vamos no me, encima, no me rías así que me da miedo. Espérate, porque además sí. llevo hasta un molde para ti. Dame un segundito. Andamos. La escóbula de la brújula. Un podcast para despertar los sentidos. Ponte en medio, Jesús. Ponte en medio, que ha dicho que tiene un molde con mi cara. Yo creo que tiene 2. Uno para ti, otro No, para mí. El molde lo voy a realizar hoy. Bueno, señores, ha sido un placer. Hasta luego, yo me voy. ¿Qué haces con la máscara? Bueno, venga. Ya sabes que, en un programa que estamos hablando de la muerte, pues que menos que esas máscaras mortuorias, o mejor dicho, esas máscaras funerarias, que eran esas copias fieles del rostro de la persona que fallecía, y que, bueno, pues se obtenían mediante esas técnicas de vaciado, ¿no? De yeso. Es decir, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, pues incluso cuando es en el colegio con la pasta de papel, ¿no? Que creamos, nos lo ponemos en la cara a través de un plástico, evidentemente, y a partir de ahí lo que tenemos es, cuando se seca esa masa de papel, pues tenemos un molde. Bueno, pues ese molde que nosotros o de pequeños lo podemos realizar con un fin digamos jocoso o para divertirnos, en la antigüedad se practicaba y se realizaba con fines muy diversos, ¿no? En la antigua Roma, por ejemplo, se utilizaba esa máscara, ¿no? Pero que además es curioso porque la máscara ahí puede provenir de 2 términos. El término máscara, por una parte del árabe, mascarah, que significa bufón, o por otra parte del latín, que es mascus, que significa fantasma. De todas formas, fíjate que ya te voy acercando un poquitín a todo eso de las máscaras mortuorias o de las máscaras o de lo que son las mascarillas funerarias. De hecho, por ejemplo, también lo encontramos en el Antiguo Egipto, que se venía practicando o bien para honrar al fallecido, o por otra parte para mantener esa conexión entre ese alma viajera cuando el difunto fallecía. Algunas veces hemos estado hablando pues que el alma del difunto viajaba y que era necesario mantener el cuerpo en las mejores condiciones para que cuando ese alma viajera regresara, pues se volviera a conformar el ser. Bueno, pues ese ser era necesario que esa conexión en muchas ocasiones era esa máscara que se utilizaba en el Antiguo Egipto, que debía plasmar las facciones de la persona, pero que muchas veces, bueno, incluso se llegaba a idealizar esa imagen, ¿no? En la Edad Media, por supuesto, se ha venido utilizando, y de hecho fue ahí donde se empezó a propagar, sobre todo por todo lo que eran las altas esferas de la sociedad, de la burguesía y sobre todo de la nobleza más que de la burguesía. Y ya fue cuando en el siglo XVIII, XIX, bueno, pues todas esas costumbres ya se intensificó. De hecho, hoy en día, bueno, pues han sido cientos los famosos personajes de todo tipo, desde nobles, políticos, militares, hasta un sinfín de artistas, de los cuales se han hecho máscaras funerarias. Es decir, hay que pensar y hay que recordar que esa máscara se hace justo en el momento de la muerte, es decir, a los pocos instantes de que la persona fallece. Y muchas de estas máscaras, por ejemplo, las encontramos en museos de medio mundo, como en este que hoy estamos visitando. Tenemos 2 o 3 habitaciones llenas de máscaras. De hecho, yo he estado pensando hasta traerme una que está en el Museo del Ejército
que actualmente está en Toledo. ¿Tenemos una ahí? Sí. ¿Sí? ¿De quién? Pues de Francisco Franco, por ejemplo, está ¿sí? ahí expuesta. ¿En Pero serio? bueno, hay máscaras de infinidad de personajes históricos importantísimos. Yo de José Zorrilla la vi en la Casa Museo en Valladolid. José Zorrilla tenía la máscara mortuoria y tenía los pelillos todavía. ¿Qué dices? Sí. Cuando los sacaron, pues les despidieron algunos pelos de la barba. Hay incluso para el ADN, fabuloso. Bueno, Hay incluso máscara mortuoria de Paganini. Sí, bueno, hay infinidad, ¿no? De Lincoln, de un montón de grandes personajes de la historia. Y lo que sí que ocurre es que, bueno, pues ya entrados en el siglo XIX, con el invento de las cámaras fotográficas, bueno, pues provoca esa aparición casi automática de esa otra costumbre, y es la de inmortalizar el rostro o la persona que acaba de fallecer, lo que se convierte en la fotografía post-mortem. Una fotografía, bueno, pues que adquiere un auge importantísimo y que también, evidentemente, hay que realizarla a las pocas horas del fallecimiento. Claro. Y que en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, crea un verdadero boom. Un boom, fíjate, no tanto entre las personas de la alta sociedad, sino precisamente en las de las personas menos pudientes. Porque si hoy en día nosotros, por ejemplo, cuando hoy nos puede parecer incluso morboso, ¿no? Eso que hemos visto en películas como en Los Otros, ¿no? La utilización de ese tipo de fotografías. Pero a nosotros hoy en día nos puede parecer, como digo, un poquitín fuera de lugar, ¿no? Tétrico, ¿no? Algo muy morbido. Pero, ¿por qué? Porque nosotros... no tenemos la todos costumbre, llevamos claro. una o dos Sí, cámaras de fotos. Es claro. decir, en cualquiera de nuestros móviles al menos tenemos una cámara fotográfica. Pero en aquella época obtener una fotografía era no caro, carísimo. Entonces, las personas menos pudientes, las personas de alta sociedad, etcétera, sí que a lo largo de su vida podían obtener fotos de sus seres más queridos, de sus hijos, de sus esposas, de sus padres. Pero en el caso de las personas menos pudientes, el único momento para tener un retrato de su ser querido que acababa de fallecer, fuera un niño, fuera un hijo de 2 meses, de 6 años, un marido, una mujer, o un hermano o un padre, era el momento en el que fallecía, porque a partir de ahí ya se enterraba. Con lo cual, muchas de esas fotografías de la época, fotografías funerarias, pertenecen a las personas menos pudientes. Sí, David, había, no sé si recuerdas que los fotógrafos tenían, además, portaban verdaderos artilugios Claro. para sujetar, complicado. para poner de pie a los difuntos, Bueno, según con lo que son terminales retráctiles para sujetar por detrás, por los brazos, por el cuello. Incluso hay algunas posturas que son abominables. Os voy a sorprender a raíz de una cosa que ha dicho David, y es que tenemos esperando, además le tengo que pedir perdón porque llevo un ratito esperando a una persona que sabe mucho de esto, que es Virginia de la Cruz Lichet. Virginia, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Virginia, que es comisaria de la exposición Imágenes de Muerte en el Museu Valencià d'Etnologia, y decía David, decía con razón, pero que hay una cosa sorprendente de esta exposición, que es una costumbre que evidentemente pues con el tiempo ha quedado en desuso. Pero, ¿nos puedes decir de qué fecha es la fotografía de muerte más reciente que tenéis en esta exposición? Pues la más reciente es del 2017. Toma y ya. Sí, la verdad es que es la fotografía que termina la exposición. Y hay un hueco temporal entre esa fotografía y la penúltima en fecha, que ya sería más o menos de los años 80. Entonces, 1980, tenemos un hueco temporal donde no tenemos nada y terminamos con esta última fotografía de 2017. Esto es una costumbre que antes, sobre todo, era muy común. David decía, y con razón, que es alguna forma de tener el último recuerdo, ¿no?, de una persona querida que acaba de fallecer. ¿Cuántas fotografías y cuántos tipos de obras tenéis recogidas en esta exposición? Pues calculo alrededor de unas 170 imágenes en total. En la exposición hay un poquito menos porque es verdad que hay un tema de conservación y algunas fotografías que están muy deterioradas, que están en el catálogo pero que no están en la exposición, pero en la exposición habrá unas 130 más o menos. Virginia, soy Jesús Callejo, ¿qué tal estás? Muy bien, Jesús, ¿qué tal? Fíjate que cuando uno mira estas fotografías, y es verdad que el morbo casi nos impele, ¿no?, a ver este tipo de imágenes, sobre todo los angelitos, que creo que así es como se les llamaba cuando eran fotografías de niños, ¿no?
¿Tú has notado que hubiera diferencia de fotografía cuando el niño había sido bautizado que cuando no había sido bautizado? No, te lo digo porque ya sabes que un poco lo del limbo, ¿no? Si estaban bautizados, pues en fin, estaban en gracia de Dios y por lo tanto se salvaban. Si no estaban bautizados, pues de alguna forma quedaban en ese espacio reservado para ellos, que era el limbo, que luego desapareció. Pero yo no sé si en las fotografías, esas fotos de niños en concreto, se reflejaba el carácter religioso de la familia que quería tener un recuerdo inmortal, y nunca mejor dicho, de ese niño, esa niña que había fallecido. Bueno, en general no podemos decir a través de la fotografía que sabemos si el niño ha sido bautizado o no. Muchas veces sí aparecía con la vestimenta del bautizo, entonces entendemos que sí estaba bautizado ya, pero a veces no hay manera de saberlo. Lo que sí es cierto es que hay una inquietud por parte de los padres en representar a través de la fotografía, con una escenografía muchas veces compleja a nivel de composición, como una especie de imagen que simule un poco ese paraíso terrenal en el que va a ir el niño y que permitía un poco aliviar a los padres sobre ese futuro incierto, ¿no?, en el más allá. De hecho, si no me equivoco, muchas de estas fotografías, yo he visto algunas de ellas, pero no he visto las que tenéis en la exposición. Los niños están puestos como si estuvieran durmiendo, esos angelitos, ese sueño eterno, rodeados de flores, de plantas, etcétera, etcétera, con tal de mostrar la tranquilidad de ese descanso eterno. Sí, realmente quizás a veces es difícil encontrar las primeras fotografías donde se representaban a los niños casi como si estuvieran vivos, ¿no? Porque pasaba directamente de la pintura a la fotografía y los fotógrafos al principio no sabían cómo representarlo, entonces intentaron imitar, pues igual que se hacía el retrato pictórico. Al final se dieron cuenta que eso no funcionaba muy bien y tuvieron que pasar a una segunda tipología, que es un poco representarlo como si estuviera dormido, ¿no? Entre medio vivo, medio dormido, ¿no? Eso que no sabemos muy bien en qué estado está el niño, ¿no? Y la verdad es que la dormición del niño, que al final es la muerte del niño, pues fue la manera más suave de representarlo, digamos, para crear una imagen lo más apacible, lo más suave posible para la familia, ¿no? Y poco a poco del sofá en el que se le presentaba dormido, se pasó a pues unas mesas decoradas con flores, y eso tiene mucho que ver con esa imagen de ese paraíso celestial en el que, o ese limbo en el que podía ir el niño pese a todo, ¿no?, por su inocencia y su prematura muerte, ¿no? Sí, además en muchos de los retratos aparece con los ojos abiertos, lo cual todavía da más yuyu. Pero me imagino, Virginia, que ha habido como distintas fases de interés por este tipo de fotografías post-mortem. Me imagino que al principio, cuando surge la fotografía, con los primeros daguerrotipos en París, pues bueno, no deja de ser como algo de magia, ¿no?, que puedas perpetuar la imagen de esa persona querida que ha fallecido, pero posiblemente a raíz de la Primera Guerra Mundial se incentivara mucho más este interés, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en primer lugar la primera fotografía post-mortem no la conservamos, pero se cita en la Academia de las Ciencias en Francia, en el que se dice que se ensaya con el daguerrotipo con un cadáver porque no se mueve, ¿no? Y entonces es fácil ensayar con la técnica del daguerrotipo, que implicaba pues mucho tiempo de exposición para poder hacer esos ensayos, ¿no? Entonces ya se menciona esa primera imagen que no conservamos y que sabemos que existió desde el inicio de la fotografía. Es verdad que al principio era tan caro por la técnica, las distintas técnicas que fueron sucediendo en las primeras décadas de la fotografía, que estaba pues destinado a las personas pudientes. Y poco a poco lo que sucede es que la técnica va abaratándose y va permitiendo que la fotografía se democratice, ¿no? Entonces lo que sucede en el siglo XX es que aparece la Leica, empiezan a aparecer los fotógrafos más rurales, y entonces hay una democratización también de la fotografía en el que ya aparecen en todas las familias, ¿no? Entonces yo creo que la práctica, por un lado, en un primer momento era más restringida porque era muy cara, y poco a poco, como es una necesidad vital, pues fue apareciendo más material, efectivamente, pues entrando ya en el siglo XX y sobre todo hasta los años 70, ¿no?, más o menos.
Sí, te lo decía Virginia, porque a raíz de esa Primera Guerra Mundial existe mucho interés por ponerse en contacto con las personas fallecidas. La mayoría eran muy jóvenes, ¿no? Con 20, 22 años. No surge, ya había surgido el espiritismo, pero se realza con más fuerza, ¿no? Y también con Conan Doyle, que tenía mucho interés también en contactar con su hijo fallecido. Pero entonces las fotografías dan un paso más allá, es decir, no solo intentan reflejar aquellos soldados que habían muerto y que no dejaba de ser un recuerdo póstumo, ¿no?, para las familias, sino que también se pensaba que las fotografías aparecían fantasmas, que aparecían esos espíritus incorpóreos, pero que solo la cámara fotográfica era capaz de plasmarlos. Sí, eso, bueno, ya desde el movimiento, como bien dices, espiritista de finales del 19 hay una fascinación por el mundo invisible, ¿no? Lo que pasa es que hay una diferencia entre ese tipo de fotografías que muchas veces eran trucos, ¿no?, casi visuales, donde aparecía, o a través de dobles exposiciones, ¿no?, que aparecían dobles imágenes en el propio retrato, con este tipo de fotografías en el que realmente hay una representación del cadáver que está muy presente, por cierto, en la imagen, ¿no? Es decir, que no hay esa imagen fantasmagórica, volátil, que podemos ver en la fotografía espiritista, sino que aquí hay un peso en la imagen muy, muy marcado, y que yo diría que es un poco la diferencia, pero sí es verdad que responde a esa un poco fascinación por la muerte, pero también a esa necesidad, sobre todo yo creo que es esa necesidad de pensar, y como bien decíais al inicio, ¿no?, de no tener ninguna imagen, y de pensar que si no se tiene ninguna imagen y se entierra el cuerpo, desgraciadamente esa imagen va a difuminarse en nuestra mente, en nuestro recuerdo con el tiempo, ¿no? Y creo que ese es el miedo que tenían las familias de perder esa imagen del ser querido y no acordarse de su rostro. Virginia, una pregunta muy rápida. Es que hablabas de la democratización de la tecnología y me venía a la mente la pregunta. Esta foto de 2017 no estaba hecha con un móvil, ¿verdad? No, para nada. Vale, es que me quedaba a mí la duda. Solo eso, nada más. Estas imágenes de muerte las podéis ver en el Museo Valencià de Etnologia hasta el día 3 de junio. La exposición ya está abierta, disponible para que la visitéis, y si no podéis desplazaros hasta Valencia, tenéis disponible también el catálogo, lo podéis conseguir a través de la página web del museo. David Sentinella ha dado buena cuenta de él. El catálogo le ha gustado mucho, Virginia, te lo tenemos que decir. Me alegra. Enhorabuena por la exposición, y animamos a todos los escobuleros y escobuleras a ir a visitaros. Gracias por estar con nosotros hoy, Virginia. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y David, al margen de esta exposición, nos vas a hablar también en este último paseíto, la última habitación de este museo. Ahora vamos a ir a otras cosas, de otros museos que también hablan de la muerte. Tenías unos cuantos. Bueno, de todas formas, y antes de terminar, solo dar unos apuntes. El que incluso, como decía Jesús, hay un momento en el que no guarda una relación directa con el mundo del espiritismo, pero sí que, igual que en algunos pueblos de tradición, se tiene la idea de que en una fotografía es capaz de captar también el alma. Entonces, sobre todo cuando se trataba de niños, existió una verdadera obsesión en fotografiar a esos difuntos con la idea de salvaguardar el alma de los propios niños. Sí es cierto que se utilizaban, como también decía Marcos antes, en esas fotografías se utilizaban las personas como si estuvieran realizando, ya no es que estuvieran difuntos, sino aparentando que estaban haciendo los trabajos mundanos que venían realizando a lo largo de su vida. Por ejemplo, yo tengo alguna de estas imágenes que son impresionantes, en el que el difunto de profesión era bombero. Adiós. Y aparece vestido de bombero, de pie, porque además en la parte de atrás con un artilugio, como decía Marcos, en el que le sujetaban para estar apoyado de pie. Pero no solo eso, sino que en el caso no es que aparecieran con los ojos abiertos los niños, sino que se les pintaba sobre los párpados unos ojos ficticios para darle el máximo aspecto de realidad. Imagínate, yo tengo cuando en algunas de las cuando doy algunas charlas, tengo una fotografía en la que parecen como los Dalton, son 6 hermanos puestos de mayor al más pequeño, y entonces uno de ellos, de esa fotografía, está difunto. ¡Qué momento! Y entonces yo convino al público asistente a la sala a adivinar cuál de todos es. ¿Y lo adivinan?
algunos lo adivinan, pero luego ya tengo la fotografía, digamos, un poquitín más ampliada en la que se ve sobre los párpados los ojos pintados y sí que digo de la niña. De hecho, me está dando un poco de miedo, y antes de que vayas con los museos, David, porque Marcos está pintando algo y no sé qué estás haciendo, Marcos. La muerte de Maragall. Es que Lo yo no normal, salgo de lo mismo. normal. Sí, de muerte en muerte y tiro porque toca, ¿no? Yo quería arrojar solo un poquito de luz a este tema de las fotografías post-mortem. Y es que hay otro tipo de fotografías que tienen vinculación con la muerte, pero ya las podríamos llamar antemortem. Me estoy refiriendo a la fotógrafa británica Julia Margaret Cameron, que precisamente no le gustaba fotografiar a la gente una vez había fallecido, pero sí que pasaba largo tiempo con ellos en esos últimos hábitos de vida y captaba fotografías suyas, digamos, con esa última mirada antes de fallecer. Por ejemplo, el físico John Herschel, que es uno de los que ella frecuentaba, ella pues era una mujer que tenía mucha relación con la sociedad victoriana, y hacía este tipo de fotografías que quiero traer como de optimismo ante digamos, esta mirada a la muerte pre-mortem y no post-mortem. Sí, porque es en la época victoriana también donde surge mucho interés por este tipo de fotografías. En la época victoriana, sobre todo a finales del siglo XIX. No olvidemos que esto fue súper conocidísimo a raíz de la película de Amenábar Los Otros. Sí. Además, cuando aparece ese plano en el que da la vuelta al álbum y aparecen las tres personajes que están ahí dando a la puerta, intentando comunicarse con la protagonista, es un escalofrío el que te recorre, que es impresionante. Ahí es cuando nos dimos cuenta mayoritariamente que esto cuidado. se hacía. Ah, vale, yo digo, este ya nos va, a quien no haya visto la película, el spoiler, alerta spoiler. Un spoiler total y absoluto. Bueno, creo que la película está suficientemente vista. No, bueno, pero da igual, da igual. O sea, es una película que merece la pena verla porque suscita esa parte del miedo y de la realidad de las fotografías. Igual que, como tú estabas comentando, Fran, algunos de estos museos que hay diseminados por el mundo, yo he traído dos a modo de museos. Uno, por ejemplo, lo conoce también muy bien Jesús, que son unas catacumbas, las catacumbas de los monjes capuchinos que están en Palermo, el que, bueno, pues allí, de una manera curiosa, bueno, pues fueron, hay alrededor de unos 8.000 cuerpos, muchos de ellos momificados. Se consideran que hay alrededor de unos 850 momificados, el resto, bueno, pues son básicamente esqueletos. Algunos de ellos sí que son impresionantes, pero a mí eso al menos está tratado de una manera sobria, de una manera seria. Están los pasillos en los que, a pesar de ser un museo, tú puedes pasar por ahí. Incluso están los pasillos ordenados por profesiones. Están los militares, están los profesores, están los hombres, las mujeres, los niños, etcétera, etcétera. Pero como digo, está tratado de una manera muy sobria. Sin embargo, si nos vamos, cruzamos el charco y nos vamos hasta México, allí hay en la localidad de Guanajuato lo que yo llamo el Museo de la Muerte. Es un museo de momias que además, bueno, pues aparece a través de unas circunstancias determinadas, de un cementerio que hay ahí, en el que hay exceso de cadáveres a través de unas luchas revolucionarias, etcétera. Y sobre 1850, creo que en 1853, bueno, pues se crea ese Panteón Municipal de Santa Paula. Se estrena en el año 1861 y a partir de ahí, bueno, pues el cementerio se va llenando prácticamente de una manera muy rápida. De manera que cuando iba falleciendo gente de la zona, necesitaban vaciar tumbas para darle que más sitio, claro, a los muertos actuales. ¿Y qué hacen con los otros? Pues resultaba que cuando empezaron a sacar los cuerpos, se dieron cuenta que esos cuerpos estaban momificados, la inmensa mayoría de ellos. Claro, eso se da no por unas cuestiones mágicas ni nada, sino por unas cuestiones medioambientales determinadas de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? De bajas temperaturas, falta de humedad, bueno, unas condiciones que están estudiadas y se sabe a ciencia cierta cuáles son. Resulta que, pues en muchos de estos cuerpos llegó un momento en el que ya no había más lugares. O sea, los que tenían dinero, incluso, el pues que paga compraban se queda los panteones y el que no, y como el que no suele fuera. pasar, ¿no? Y incluso
hasta los que tenían dinero pagaban para que destrozaran los huesos de los cuerpos y fueran una fosa común. Pero el problema está en que los que no tenían ni dinero para eso o no se encontraban a los familiares, pues ¿qué ocurría? Se sacaban los cuerpos y se apoyaban en un sitio, digamos, en los sótanos del panteón. De manera que incluso eso lo podemos ver en una película, una famosa película de Werner Herzog, que es la película Nosferatu. Al principio de la película, que es del año 1979, la presentación, efectivamente. Ahí se ven los pasillos, se ven llenos de cuerpos incorruptos, de cuerpos momificados de una manera natural. Y además, además Herzog es muy proclive a grabar ese tipo de cosas reales. Pero lo que sí que es curioso es que de ese exceso de cuerpos, pues se hizo el museo. El museo ¿Están expuestos? Exactamente. No fastidies. Están expuestos. Hay alrededor de unos 111 momias. La más antigua es de 1865, pero todas actualmente están en el interior de vitrinas. Después de una remodelación, solo se abren 2 o 3 veces al año y son para desempolvar, para fumigar las vitrinas, pero fue necesario ponerlas dentro de las vitrinas que tiempo atrás no estaban porque ya no es una cuestión de higiene, sino que el público que pasaba por allí las tocaba para ver si eran reales o si eran de cartón. Incluso, y ahí estamos, había gente que les arrancaba trozos para llevárselos como recuerdo. Venga, hombre. Pero lo que es más curioso es que en los museos, cuando tú te vas a Egipto, te vas a museos donde hay momias, normalmente, salvo cuando se trata de faraones así conocidos, pues se desconoce a quién pertenece ese cuerpo momificado. En este caso no, porque no se trata de cuerpos milenarios, se trata de cuerpos que tienen 100, 150 años como máximo. ¿Y qué ocurre? Pues que se saben sus nombres y sus apellidos, se saben su vida y se saben todos los chascarrillos. Entonces los guías, cuando tú vas al museo, te hacen verdaderas narraciones de estas explosivas que vendrían a ser del estilo, si me permites, ¿no? La tapa del sarcófago estaba rasguñada, el brazo izquierdo depositado sobre su estómago, sus manos entrelazadas, tapando la mueca de agonía causada por la asfixia. Ignacia Aguilar fue enterrada viva. Esto ya no me hace gracia. Oye, Bueno, no mames, güey. Fíjate, es que este es uno de los casos, uno de los innumerables casos, te digo, hay como 111 en los que, personas que habían padecido ataques epilépticos y que habían sido, como el caso de Ignacia Aguilar, que habían sido enterrados vivos. Otros, sencillamente, aparecían con heridas, de asesinato. O, por ejemplo, ahí además no les llaman, los guías les llaman por su nombre. Es decir, aquí se está refieren Paquito. a ellos con los apodos, ¿no? Por ejemplo, pues Don Justo Hernández, alias el Hacendado. Ay, Dios. O la Chinita, que es la única oriental que tienen ahí en el museo, ¿no? O el Jaramillo, con ese nombre no puede ser más que el Revolucionario. Bueno, la verdad es que de todos esos, que de los que se sabe y tal, hay algunos casos, un joven que tiene una incisión, algunos están vestidos, otros todavía permanecen desnudos, o sea, tal cual fueron sacados de las tumbas, pues con los restos de una peritonitis, o el caso de una señora que aparece con la cabeza deformada y se ve en la cabeza como que es con una protuberancia, pues que revela que falleció de un tumor cerebral. Pero imagínate, a ver si adivinas cuáles son las estrellas de la exposición. No, ya me espero cualquier cosa. Esto es un poco como ir a ver a la familia Addams. Pues algo parecido a Addams, más duro todavía, porque las estrellas son 2 momias en particular, que es una madre y un hijo o hija. Ajá. Y digo hijo e hija porque se trata de una mujer que por lo visto dio a luz a un feto que se ha sabido, el feto mide entre 19 y 20 centímetros, es decir, estamos hablando de posiblemente la señora, por los estudios que se han hecho, tendría unos 40 años al morir, no por falta de alimentación y tal, falleció, no pudo dar a luz tal, y entonces están ahí, y de hecho está la mujer que se ve incluso con la tripa hinchada, y se ve el feto que está considerado, ahí se pone con un cartel que pone como la momia más
pequeña del mundo. Me estáis dando la tarde. 19, sí, 20 centímetros. Hombre, no me diréis que no es un museo para visitar. Sí, hombre, si te gustan ciertas cosas, a mí me estáis dando un rato que lo estoy pasando Oye, de todas maneras, malamente. no hace falta que te vayas Cualquiera. muy lejos, aunque en España no existen museos como tales, que yo conozca por lo menos. Si no lo conoces tú, no existe. Sí, no, pero sí hay algunos sitios donde uno puede ver cuerpos momificados o uno puede ver en vitrinas cadáveres, por ejemplo, en la localidad de Pastrana, por ejemplo, tienes algo parecido. Hay una habitación donde puedes encontrarte allí a personajes muertos con su nombrecito. La ermita del Santo Sordo. No, pero eso ya es distinto. Eso es la locura de un ¿cómo se llamaba el Santo Sordo? Era Fray Juan de la... No sé qué de San Sí, José. Ir Fray Juan- pensándolo. sí, era Fray Juan del Hambre o algo así. Ir pensándolo que yo voy a reclamar ayuda, me estáis dando una tarde. Me he quedado con la idea, David, de ir a un museo a ver al bisabuelo. Y no sé si me gusta mucho esto. Voy a pedir ayuda a ver si me rescata de... Es que estoy pasando una tarde en moribundia que me tengo los pelos como escarpias. Israel Espino, por favor, ayuda. Sácame de aquí. Pues poco puedo ayudarte, compañero. Hombre, coges, no sé, un medio de transporte. Coges un coche, por ejemplo, te plantas aquí y me sacas. O Mira, que yo últimamente lo que uso son carretas. Pídeme un taxi o algo. Pero, pero seguro voy- que Israel nos voy habrá en elegido carretas. una leyenda de vida, una leyenda Sí. alegre, positiva. Dime que sí. No Como creo que soy hayas yo, elegido como una de soy muerte, yo. ¿no? ¿Has elegido una leyenda de muerte? Iba a coger susto, pero al final... Tú prefieres muerte, ¿no? Bueno, al final prefiero muerte. A ver, sí, aquí sí. ¿para qué vamos a andar a medias tintas? Susto o muerte, pues está claro, muerte, ¿no? Ya, hoy sí, está claro. Leyenda de muerte, ¿qué nos vas a contar, Israel? Yo, de verdad, ya lo estoy pasando mal, A ver, tranquilo. Mira, he cogido muerte, pero muerte simpática, Vale, dentro vale. de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Sabéis que la muerte puede dar miedo, la muerte puede dar tristeza, pero hay algunas veces en que la muerte se vuelve coleguita, se vuelve de buen rollo. Y de hecho yo os traigo una leyenda que, bueno, he encontrado en varios lugares, pero así la potente está en México, que no salimos de México, porque además sabéis que allí la muerte suena más. Y es una figura que tuvo mucho éxito hace bastante tiempo, en época del salvaje oeste, pues en toda la zona de Arizona y Nuevo México tenía mucho arraigo el culto a la comadre Sebastiana. Este culto ha desaparecido, se ha mezclado, luego ha vuelto a resurgir un poco con el tema de la Santa Muerte, pero tiene una leyenda que es muy salada, a mí me gustó mucho, y que hay una parecida también en algunos sitios de España, como por ejemplo en Cataluña. Veréis, lo que cuenta la leyenda es que había un señor muy pobre, era leñador. Bueno, pues el día que cortaba, pues comía, y el día que no había árboles para cortar, pues no comía. Claro. Exactamente, Angelito. Entonces, bueno, pues llevamos unos cuantos días con mucha hambre, no había nada para comer, y decidió robar una gallina. El buen hombre se va al campo, se pone allí a cocinar su gallina, empieza a echarle el picantito, y de pronto ve que se acerca un señor y dice, pues, ya me han fastidiado a mí la comida, ya viene a pedir, verás. Efectivamente, un señor mayor que viene, se le queda mirando y le dice el leñador, dice, bueno, ¿y usted quién es? Dice, pues, yo soy Dios, ¿no me darías un poquito de la gallina? Dice, ¿a ti para qué? Vamos a ver, tú a los ricos le das mucho y a los pobres no le das nada, así que te voy a dar yo de mi gallina, ande y lárgate. Así con cara triste se fue Dios, y al poco rato llegó una señora, que también se le quedó mirando a la gallina y le dice, ¿no me daría usted un poquito, señor leñador? Le dice, ¿y usted quién es? Dice, hombre, yo soy María Santísima. Dice, ¿otra igual? Dice, pues no, porque podía usted haber intercedido con su hijo y hacernos a todos iguales, o todos ricos o todos pobres, pero no que unos tienen mucho, yo no tengo nada, y como no tengo nada, pues no le doy mi gallina. Y la pobre virgen pues se fue allí sin gallina, también tristona. Y al rato ve venir a una señora esquelética en un carro, que se le acerca y le dice, compadre, ¿no me darías un poquito de gallina? Dice, ¿y usted quién es? Dice, hombre, yo soy la muerte. Dice, hombre, pues usted sí, hombre, ¿a usted cómo le da la gallina? Si es que es la única que hace las cosas en condiciones.
Se lleva al rico y se lleva al pobre, se lleva al guapo y se lleva al feo, al bueno y al malo, al joven y al viejo. Hombre, así se hacen las cosas, claro que sí. Tenga usted, siéntese y nos comemos la gallina. Y efectivamente se comen la gallina y cuando terminan, la muerte le dice, hombre, pues la verdad que te has portado muy bien, muy majete. Mira que la gente me tiene miedo, que la gente me huye. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a conceder lo que me pidas, pídeme por esa boquita. Y dice, pues mira, yo no sé qué pedirte, la verdad, dame lo que tú quieras. Y le dice la muerte, mira, te voy a dar una manera de que te ganes la vida. Te voy a hacer curandero. Verás, tú, es muy fácil. Tú tienes que ir donde te llamen, que haya un enfermo, tú vas. Y cuando llegues a la cama del enfermo, si me ves a mí que estoy en la cabecera, olvídate, no intentes curarlo, di que no tiene solución, porque eso es que me lo voy a llevar. Ahora, si me ves a mí a los pies de la cama, entonces le das al enfermo cualquier chorrada que tengas a mano, un poco de tierra, un poco de agua, que yo te aseguro que ese se cura. Y efectivamente, así fue haciendo, su fama le precedía, empezó no solamente a poder vivir, sino también a vivir con holgura, a hacerse rico, pero claro, llegó un momento en que ya lo llamaban de todos lados, y lo llegó a llamar un rey, no un rey cualquiera, el rey más rico del mundo, y le dijo que le daba cualquier cosa si lo curaba. Pero cuando llegó a verlo, a su habitación, se encontró con que la muerte, la comadre Sebastiana, estaba en la cabecera de la cama. Mala cosa. ¿Qué hacer entonces? Pues no se lo pensó dos veces, le dio la vuelta a la cama. Le dio la vuelta a la cama y entonces el rey, claro, sanó. Pero la muerte, la Sebastiana se pilló un rebote impresionante. Entonces se lo llevó corriendo a una habitación subterránea donde había muchas velas encendidas, unas más altas, otras más bajas, otras más consumidas, otras menos, y le enseñó dos de ellas. Una que estaba ya casi consumida y otra que tenía todavía bastante cera. Y le dijo, mira, ¿ves estas dos velas? La grande era la tuya y la pequeñita la del rey, que tenía que haber muerto. Como tú has hecho que el destino cambie, yo tengo que quedarme con una sí o sí. Entonces has cambiado tu vida por la del rey. Esta pequeñita es tu vida. Y en el momento que se lo estaba diciendo, la llama de la vela se apagó y el alma del curandero fue a unirse con las otras en la carreta de la comadre Sebastiana, que rueda despacito durante toda la eternidad. Así que, como os comentaba, yo últimamente voy en carreta. Y hay gente con la que es mejor no meterse, no llevarle la contraria. Totalmente. Pero ves como la muerte, dependiendo para qué, puede ser enrollada dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, sí. Efectivamente. Hombre, al menos es democrática. Sí. Hombre, totalmente. Eso, desde luego, no se puede negar. Tiene mucha chicha, mucha chicha. Desprecia a Dios, desprecia a la Virgen, se queda con la muerte y con toda la parte de moralina que tiene eso, lo que decías, que al final la muerte es la que iguala a todo el mundo. Efectivamente, es la que iguala el hombre en su pobreza, pero en su gran sabiduría lo tiene clarísimo que se queda con la muerte, y bueno, y al final lo que a él le pierde realmente es el querer ser más listo que la muerte, porque todas estas leyendas, como bien dice Jesús, siempre hay una moralina, y es que igual que todas las leyendas que tienen como protagonista el diablo, al final quedan un poco como de tontos, porque al final siempre el humano va de listo y se la quiere pegar. En este caso, la muerte no es tan tonta como el diablo y al final se cobra lo suyo, que es el alma que tenía que cobrarse. Pero es curioso cómo se representa a esta comadre Sebastiana, porque se la representa en el carro. Yo la primera vez que escuché esta leyenda me sorprendió porque estaba viendo el Ancú. El Ancú, eso te iba a decir. Sí, a mí es que enseguida y fíjate que en teoría no tienen nada que ver porque el Ancú es de la Bretaña francesa, sí, es la representación de la muerte, igual que la comadre Sebastiana, en un carro, un esqueleto con una guadaña, y que por la noche va recogiendo las almas de los que van a morir. De hecho, en la Bretaña francesa, a día de hoy, todavía hay quien afirma que por las noches se escucha el carro de Lancú lleno de almas, que además hace mucho ruido precisamente porque va lleno de almas. Y es curioso cómo esta imagen pasa un poco también pasa el charco, llega a México y además se representa también a esta comadre Sebastiana
con flechas y con un arco. Es curioso. Y bueno, la razón es porque, os digo, hace por el siglo XIX, o por ahí, bueno, hay un momento en que todo ese territorio del sur de Estados Unidos, norte de México, queda un poco de la mano de Dios. Los frailes que estaban allí tienen que también salir un poco de la zona, y entonces empiezan a abundar lo que se llamaban las moradas. Las moradas eran una especie de iglesias no consagradas y que empiezan a llenarse de nuevas imágenes muy sincréticas, además, y de rituales heterodoxos, vamos a dejarlo ahí. Y a lo mejor, bueno, estaba la Virgen, estaba Jesús, pero en el medio estaba esta imagen de la muerte, más justo, mira, como la leyenda, o sea, viene Dios, viene la Virgen y la Santa Muerte. Claro, la Iglesia no acepta a esta muerte. La imagen de la muerte la traen un poco, sí es verdad que en Europa había con las cofradías estas de la Buena Muerte, y es un poco la imagen que quedan, pero también se le mezcla un poco con unas imágenes que había de Cristo, flechado, asaeteado, con arcos y con dardos, que hay un momento ahí de superposición entre la figura de Cristo, la de San Sebastián, y yo creo que de ahí viene el nombre de Sebastiana, de la comadre Sebastiana, porque es verdad, es cierto que esta muerte va en un carro, pero va con sus flechas y va con su arco. Y le llaman la prima chicana de la Santa Muerte, realmente es un antecedente. Ese culto murió, pero parece que ha resucitado un poco con el tema de la Santa Muerte. ¿Te has dado cuenta, Israel? Además tú lo sabes bien, ¿no? Como investigadora de leyendas, que hay dos personajes que son tabú y por eso no se les cita por su nombre y se suele buscar nombres eufemísticos. Uno es el diablo y el otro es la muerte, ¿no? La comadre Sebastiana es uno de los nombres. La flaquita también. Claro, la flaquita, la sin dientes, la pelleja, la segadora, la guadaña, la desdentada, la pelona, la parca, la malquerida, la jodida, la enlutada, la tía Quiteria, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate la cantidad de nombres que se utilizan, tanto en España, en el resto de Europa, como más allá del Atlántico, para no referirte de forma directa a la muerte, porque hablar de la muerte es como invocarla. Entonces, claro, la fuerza de la palabra, eso, doña Osamenta, doña Dientona, la comadre, la calva, lo que sea menos decir la muerte. Sí. Incluso, fíjate, ya no solamente me está acordando ahora conforme lo estabas diciendo, no solamente con la muerte y con el diablo, que también es efectivamente Pedro Botero y tal, sino incluso con el tema del lobo. Hasta hace poco en España, al lobo, los pastores no le llamaban el lobo, le llamaban el sabio mudo, le llamaban el bicho, pero también evitaban un poco referirse a él con el nombre, precisamente por, como tú decías, el poder de la palabra, que parece que tiene el poder de conjurarlos y de hacer que puedan aparecer. Sí. Israel, no me has sacado mucho de sigue con el susto en el cuerpo. Estoy tensito. Te voy a dar las gracias son irónicas, ¿vale? Porque es que tengo la piel de gallina. Pero vamos a ver, mira, viene por aquí, estoy viendo los lejos, venir una carreta con una así flaquita. Deja Israel. Yo creo que casi hablamos otro día ya, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo ves bien? Lo veo. Vale, por ahora lo veo. Israel, déjamelo aquí, que yo ya estoy terminando la masa de yeso. Deja la máscara también. Vaya tarde. Un beso, Israel. Hasta luego. Un besazo enorme. Hasta luego, Israel. Chao. He venido a desengrasarme a la cafetería, pero ya veis cómo suena la cafetería. Un sitio precioso, como os podéis imaginar en este momento. Y Jesús ha dicho, nada, tranquilo, Fran, que te voy a llenar la mesa de comida, de bebida, para que te desahogues un poquito, para que estés tranquilo. Pero, ¿esto se puede comer de verdad o me va a llevar la carreta? Sí. No, esta ronda corre por mi cuenta. ¿Esta es buena? Estos huesitos de santo están riquísimos. Sí. Yeah. Hombre, la gastronomía y los funerales yo creo que son dos elementos simbióticos. Tú conoces, ahora ya los velatorios son distintos. Claro, ¿no? te iba a decir, ahora mismo, sobre todo en las grandes ciudades, quizá no tanto. En los tanatorios de las grandes ciudades ya cambia la cosa. Pero antes, cuando se moría alguien, que había que velarle durante toda la noche, en fin, las 24 horas de rigor, incluso 48 en algunos casos,
Había que comer, claro. Había que comer, Claro. y había que beber. Eso. Claro, Y claro. había que beber. Hombre. Y lo que se bebía era, bueno, aparte del café, lo que se bebía era mucho orujo. Ujú. Y el orujo, y en general, las bebidas alcohólicas, ¿cómo se las llamaba popularmente? Quitapenas. Yo digo Espirituosas también, Bueno, claro. las espirituosas, pero también quitapenas. O sea, era, tómate esto que te quita todas las penas. Y bueno, te tomabas ahí un chupito de orujo, o 2 o 3, y al final ni te acordabas Que del nombre del resucitaba a muerto. los muertos, ¿no? De hecho, apoyabas el plato en el difunto, ¿no? Bueno, eso ya en la siguiente ronda. Entonces, te quiero decir que esa gastronomía era muy típica, muy popular, también en función de las zonas, ¿no? En algunos lugares se comían unas cosas o se bebían otras. En el caso de esas comidas de funerales o de los velorios, en Galicia, muy típico los callos con garbanzos, con lo cual, pues imagínate qué noche, Muy ¿no? bien. Más Muy bien. interesante Sí. para todos los allí presentes. Contundente. En el caso de La Mancha, eran los famosos duelos y quebrantos. Esos duelos y quebrantos, con chorizo, con tocino, con panceta, con huevos. Se comía también en otras épocas del año, pero bueno, era como, vamos a alimentarte bien porque la gente estaba como más débil y hacía falta una comida contundente, ¿no? Entonces, ese tipo de gastronomía relativa a los funerales en función de la zona geográfica que nos movamos, pues era una o era otra. Pero, ¿qué ocurre también con esa repostería que tiene que ver con el Día de Difuntos o con el Día de Todos los Santos? El Día de Todos los Santos ya veis que es el 1 de noviembre y el Día de Difuntos es el 2. Pero también hay un tipo de gastronomía asociada a los difuntos, a los espíritus, en fin, a ese momento en el que muchas culturas lo han celebrado como la puerta de acceso hacia el más allá. Desde los celtas, los etruscos y, por supuesto, en España hemos sido herederos de muchas de esas costumbres de las Saturnales, por ejemplo, y de otras fiestas romanas. Bueno, pues ese Día de Difuntos y ese Día de Todos los Santos, lo típico, por ejemplo, en mi tierra, en León y también en la zona más norte, en Asturias, que es el magosto. Es decir, la castañada, porque es una época de castañas, las castañas asadas, en la lumbre, el calorcito, y bueno, como que reconforta el ánimo y el espíritu celebrar el Día de Difuntos con esa castañada alrededor de la hoguera contando historias truculentas, que es lo que tiene que ser, claro. O sea, que la castaña es un poco como la disculpa para decir entre castaña y castaña, cuento de fantasmas. Hay una cosa, Jesús, que a mí, bueno, de acuerdo que debe ser de acuerdo a la longitud del velatorio, que antes, pues, parece ser que se hacía eso, bueno, pues vamos a reponer fuerzas y tal, pero nosotros, no sé si os ha pasado a vosotros, que en las películas norteamericanas nos llamaba mucho la atención de que precisamente justo en el velatorio después o previo al entierro, pues unas bacanales que se hacen allí de bueno, repartir aperitif, bueno, no sé cuánto, digo, buena gana caliente. Es la familia con la que tiene encima de ponerse a cocinar y a montar ahí un banquete. Pero espérate, aún así, es que eso no es algo americano. Aquí, en territorio español, se venía practicando durante los siglos XIV, XV, XVI. Bueno, de ahí viene lo del ¿Y sabes dónde? Pero no solo aquí. Espera, los guanches. Los guanches, que incluso además también practicaban el tema de la momificación y tal, cuando colocaban ahí al difunto en el, digamos, en el banquete, en la comilona que iban a hacer, o sea, lo sentaban como uno más, igual que hacían en Perú también con... Sí. Y en México sobre todo. De ahí viene lo de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, o sea, porque ha pasado incluso al lenguaje. Una costumbre, por ejemplo, que yo he conocido en los distintos entierros que he tenido que pasar, como todos a lo largo de la vida, por ejemplo, que no sé si es muy común, pero por ejemplo allí en el pueblo de mi mujer, una vez se entierra a alguien, hay que ir obligatoriamente a tomarse algo, porque si no dicen que te llevas el muerto a casa. Sí, nosotros, refrán. Hay otra expresión popular, ahora ya no se lleva mucho, ¿no? Pero bueno, en su momento, en los velatorios, pues tenías que ser generoso, ¿no? Si tú eras parte de la familia, ¿no? Del finado, pues tenías que ser generoso para que la gente no se fuera con hambre, ¿no? Para que no dijera, pues vaya velatorio más cutre. O sea, se te muere un familiar y encima te critican. Doble marrón. Hombre, te van allí las plañideras y entre llanto y llanto te dirán, pues, el que cutres, mira lo que nos han puesto. Mira. Y había un refrán que decía, eres más ordinario que repartir salchichón en un velatorio. No puede repartir salchichón. Tiene que ser cecina, si estás por León, ya no te digo un botillo. Y si no jamón, o fuet, o... Hombre, que sea, ¿no? O sea, que ese tipo de repostería, de gastronomía, está claro, está muy imbricada dentro de esos rituales funerarios. En México, como decíamos, esos tienen un concepto de la muerte muy diferente, en parte, pues que bueno, procede también de los rituales mayas y aztecas, y ellos dentro de esa repostería tienen el pan de muerto, tienen las calaveritas de azúcar, y ya no solo el día de difuntos, sino también a lo largo del año, donde los dulces tienen forma de calavera. O sea que es un poco también para quitar el miedo, para quitar el tabú, para quitar ese
ese sopor muchas veces que te da el acercarte a algo que consideras que te da mala suerte. Allí todo lo contrario. De todas formas, en México hay una cosa que a mí me gusta, esa definición, porque ellos, estamos hablando, ¿no? Ellos han hecho de la muerte un ser muy cercano, pero es como una especie de trilogía, 3 puntos. De la muerte lo han hecho un ser muy cercano, de la sangre una ofrenda y de los funerales una fiesta. De hecho, el día de el día de muertos, el día de difuntos, bueno, claro. Y con las calacas y tal en los cementerios, o sea, tú lo sabes, Jesús, se crean verdaderas merendolas en el propio cementerio. Con mariachis y todo. Sí, tiene dinero, mira. lo que tú decías, la gente pudiente se lleva los mariachis, en fin, se gastan allí en flores, en comida, en música, lo que no está escrito. Pero, bueno, porque se piensa... Pero fíjate, eso es un concepto muy de celta, ¿no? Los celtas apiñaban calaveras, hacían esos milladoiros que luego, por ejemplo, heredaron en Galicia, y los pintaban, cantaban, comían. Es decir, se consideraba que era un acto fraternal en ese día solo, porque el resto de los días es el muerto allí, en su lado, y el vivo en este lado. Pero ese día en concreto, el Día de Difuntos, sí que había esa conexión, esa comunicación, un poco también lo que dicen los irlandeses con los ides, es decir, con los subterráneos, con la gente, con la buena gente, que es uno de los nombres eufemísticos, por ejemplo, para referirte a los que están en el otro lado del espejo. Y bueno, pues el Día de Difuntos habría como unos postres muy típicos, ya acabo de citar, bueno, el magosto, las castañas asadas, los huesos de santos, los buñuelos de viento, y en todo lo que es la zona de Cataluña, de Levante, de Baleares, estarían los panellets, que también es muy representante de esa zona. Y luego ya por terminar un poco dentro de este repaso muy rápido de la gastronomía funeraria, hombre, es muy llamativo que había otra parte donde tú tenías que mostrar tu duelo, tu abstinencia, tu ayuno, tu penitencia y tu oración, que era la Cuaresma. Entonces, bueno, me ocurría que después del miércoles de ceniza, pues ya sabéis, esos 40 días hasta el Jueves Santo, pues la Iglesia imponía, porque sí, amparándose en determinados pasajes evangélicos, imponía que había que ayunar y no podías comer carne. Entonces, bueno, no dejaba de ser como una especie de duelo, de decir, pues bueno, como a Jesús le van a matar dentro de 40 días, pues vamos aquí a purgar un poco nuestras penas y nuestros pecados. Pero ya sabéis que el que hace la ley hace la trampa, y estaban las famosas bulas de carne, que también los más pudientes son los que podían pagárselas. Pagando, San Pedro canta. Claro. Esa es la mejor frase que viene a decir. De todas formas, fíjate que antes has comentado las costumbres del pueblo celta, también los vikingos, otro pueblo nórdico, que no es lo mismo, aunque la gente muchas veces los confunde, que ellos tomaban durante todo el funeral, los 3 días de funeral, lo que podían durar, no dejaban de beber navidj. Navidj, que es el hidromiel. ¡Anda, hidromiel! Hidromiel. Pero hidromiel fuerte. Bueno. De todas formas, bueno, luego ya para cerrar el programa ya te daré yo un par de recetas a ti. Bueno, pues nada, me he quedado mejor ahora, ¿eh? Estoy mejor, estoy más tranquilo, estoy más contento, ya con el buche lleno. El orujillo este que te has probado. Efectivamente, está bueno, está muy bueno. ¿Te ha quitado las penas? Sí, igual me patina la lengua de aquí al final, así que procuraré hablar poco, porque puede pasar de todo. La Escóbula es un podcast, pero también colgamos vídeos cada semana. Búscanos en YouTube, La Escóbula de la Brújula. ¿Dónde se termina la visita a cada museo? En la tienda de souvenirs, en la biblioteca, en la librería. Y aquí está Jesús, preparado como siempre con su cuento, con su libro. ¿Qué tenemos hoy preparado? Bueno, pues hemos estado hablando de la vanitatis. Fijaros, hay 2 palabras latinas que resumen muy bien lo que comentamos. La vanitatis, la vanidad, vanidad de vanidades. Y por lo tanto, pues no te las des de nada, porque al final acabaremos todos en el mismo lugar. Y el otro es el memento mori, ¿no? Ese memento en el que hay que recordar que todos somos mortales, que polvo eres, en polvo te convertirás. Y eso es lo que se refleja en muchos de los cuadros de los que hemos hablado aquí, de las obras de teatro, de composiciones incluso musicales, como la danza macabra de Saint-Saëns, la danza de la muerte, que se ha representado en tantos y tantos lugares, sobre todo en el último periodo de la Edad Media. Y bueno, me parecía interesante traer a colación en estos cuentos callejiles, pues algo que en muchas de las charlas de Alejandro Jodorowsky lo suele utilizar. No sé si es un cuento suyo o de dónde lo habrá tomado,
pero tiene que ver con esa vanitatis de la que hemos mencionado, la que hemos hecho mención, y que yo creo que puede poner un poco ese broche de oro con este panellet que tienes aquí, con este rujillo, para reflejar que el ángel de la muerte nos está rondando. Señores escobuleros, señoras escobuleras, ajustense bien la audioguía, porque cerramos con Jodorowsky por Jesús Callejo. Érase una vez un científico que sabía mucho, que él se tenía en alto valor y que había descubierto el arte de clonarse a sí mismo y se había hecho 12 copias exactamente igual que él. Un día se entera que andaba buscándole ni más ni menos que el ángel de la muerte, la Parca. Y él dice, bueno, como tengo copias de mí mismo, que venga y que reconozca cuál es la auténtica. Efectivamente, el ángel no sabía muy bien cuál de las 13 personas que tenía delante es la que se tenía que llevar al otro lado, a la que tenía que darle con la guadaña y cortar el hilo de la vida. No lo sabe, se queda asombrado porque no esperaba encontrarse con 13 científicos exactamente iguales y se va al cielo, va bien compungido. El científico se frota las manos, canta victoria, dice, jaja, lo he conseguido. Pero el ángel de la muerte sabe las debilidades del ser humano y prepara una estratagema y regresa de nuevo a la Tierra y regresa de nuevo a ver a este científico. Una vez más se presentan allí los 13, uno de ellos es el auténtico, los otros no. Y el ángel de la muerte se dirige a todos ellos y dice, bueno, está claro que usted es un genio, acaba de demostrar que es capaz de hacer 12 copias iguales, pero su obra tiene un pequeño defecto. Es pequeño, es de verdad, ¿eh? Es un único y minúsculo defecto, pero no acaba de completar exactamente esa clonación. Y uno de los 13 automáticamente salta como un resorte y dice, imposible, mi obra no tiene ningún defecto, dígame dónde está el defecto. Dice, justamente aquí. Y en ese momento le cogió y le llevó en su carro de la muerte hacia el otro lado. Ya lo decía antes Israel, no podemos ser más listos que la muerte. Ay, fíjate, la muerte es enemiga un poco del ego, ¿no? Porque lo que te hace la muerte, eso que hemos dicho que es tan democrática, es que seas emperador, seas un obispo, seas el papa, seas un campesino, al final acabas en el mismo lugar. Pero para saber si ese ego le tienes domesticado, ¿no? Porque todos, evidentemente, tenemos nuestra parte de ego y es necesaria, pero para saberlo no hay nada mejor que una crítica o un halago. Porque en esas dos circunstancias es cuando el ego salta. ¿Cómo qué? Mi obra no es perfecta, ¿no? En fin, esa vanidad, esa soberbia es un poco la que caracteriza al ser humano y como el ángel de la muerte sabe de nuestras debilidades porque somos seres humanos, pues sabía perfectamente en qué punto débil tocar a una de esas 13 personas para que al final saliera el auténtico responsable de la clonación. Yo creo que, como ves, todos los cuentecitos tienen su moralina, pero efectivamente, si queremos saber cómo somos nosotros, es en el momento en que recibimos un elogio o en el que recibimos una crítica. Ahí saldrá nuestro auténtico ego y ahí sabremos si realmente le tenemos domesticado o realmente es el que dirige y gobierna nuestros actos. Queridos escobuleros, nos dirigimos hacia la puerta de salida de este recorrido por el Museo de Moribundia. Uy, ay, qué ratito más bueno me habéis hecho pasar, de verdad. Le damos las gracias a nuestro guía Pedro Ortega, director de Mystery Car Secreta. Gracias por acompañarnos, gracias por guiarnos en este recorrido. Y antes de despedirnos, por si alguien todavía no se ha enterado, aparte de escucharte y escucharos en M21 Radio, ¿dónde pueden conseguir vuestra publicación? ¿Dónde la pueden comprar? Pues todo lo tenéis en mysterica.net. Tenéis revistas,
una aplicación de lugares y viajes con misterio y el programa de radio Mistérica Radio Secreta. Gracias, Pedro. A vosotros. Hoy con temas pendientes que hemos ido dejando, David, Sentinella, gracias, y no sé qué me tenías que decir, miedo me das. Bueno, no, era apostillarte dos cosillas para, Sí. para que te quedaras a gusto, ¿no? Por una parte, piensa que ya que hemos terminado, aparte del cuento, hemos terminado con el tema de la alimentación, ya sabes que en los pueblos de tradición, ¿cuál es uno de sus costumbres con los difuntos? Sorpréndeme. Pues machacar al difunto y comer el polvo del muerto Ajá. para que permanezca su alma dentro del clan. Sí. Tú verás. Juan Ignacio Cuesta, te iba a decir que me defiendas, pero bueno, ¿sabrías decirme hasta la próxima semana en alemán también o no? O ya no. No, pero te diré otra cosa. Te diré, Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Marcos Carrasco, has estado pintando, cómo no, el cuadro de la muerte, que lo tendrán disponible los escobuleros a través de las redes sociales. Sí, me he quedado muerto, de hecho. De hecho, no sé, me valdría a lo mejor para una etiqueta. Además, quiero decir que la sección gastronómica mortuoria que habéis nombrado, me ha encantado, o sea, me he quedado, pero absolutamente... Es que aquí lo que sea anonadado. comer y beber, ¿eh? Sí. Vamos. Yo creo que esto lo deberíamos extender, bueno, para hacer una especie de deconstrucción de la vida, Igual. que en realidad es la muerte, ¿no? ¿Crees que deberíamos terminar cada programa con una sección gastronómica? Yo creo que sí, Sí, es lo que da la vida, es lo que... pues, el motivo. Bueno, hay otros motivos. Junto a otros. Efectivamente. Y Jesús Callejo, pues una semana más, esta vez sí, un programa, un podcast de muerte. Un podcast, como tú bien dices, un capítulo de muerte que la hemos afrontado desde muchos puntos de vista, pero no la hemos afrontado desde, para mí, la muerte más terrorífica, más caimita, si quieres. ¿Sabes cuál es la peor muerte que puede sufrir un ser humano? Mal me lo estás haciendo pasar, ¿cuál? El olvido. Ah, vale. Carlos Higueras y un servidor, Fran Izuzquiza, vamos a dar buena cuenta de las viandas y las bebidas que se han quedado aquí sobre la mesa. Esta botellita tiene buena pinta, ahora le damos. Queridos escobuleros, queridas escobuleras, gracias una semana más, dentro de 7 días, más y mejor aquí en Podium Podcast. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.